Bien, hoy día nos toca estudiar la lección número 8. Vamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 37. Del 33 al 37. Así que lección número 8. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hemos de leer de tu palabra. Pedimos tu bendición a través de esta lectura. Hermosa y bella es tu palabra, Señor. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestra alma, coloca amor y pasión por las almas, Señor. Y también un encuentro cada día especial con la llenura, con la presencia de tu Espíritu Santo. Damos gracias por el momento que tú nos das y te bendecimos a través de esta hermosa palabra que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces ahí sí, vamos a la lección número 8 y dice de la siguiente manera. Capítulo 4, versículo 23. Acordemos que Pedro estaba con el Sanedrín, habían sanado un cojo, y el Sanedrín les prohíbe hablar o que pronunciasen el nombre de Jesús. Mas Pedro le responde y Juan responde: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron una oración: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra. Mientras tenemos este conflicto, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué impactante este versículo, qué fuerte es. Señor, ayúdanos de los que están contra nosotros, pero mientras tanto, extiende tu mano. Eso es extender, extiende tu mano para que se hagan sanidades. ¿Ya? Nosotros cuando oramos por los enfermos o cuando viene el enfermo tenemos que imponer mano, es la mano del Señor que se extiende para que se haga sanidades y señales y prodigios. ¿Pero en qué? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí viene otra cosa: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí habla, podemos hablar otra vez. Acordemos que en Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, ¿ya? Pero aquí hay una respuesta maravillosa a una oración. Entonces, cuando ellos terminaron de orar,
todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quizás algunos no lo habían recibido, algunos no eran llenos. Se habían involucrado otros, estaban insertándose a la iglesia. Pero de nuevo viene el Espíritu Santo y llena el lugar con su presencia. Entonces no podemos, y ahí donde vamos mirando y vamos viendo que donde está la búsqueda, aquí no se estaba orando para que viniera el Espíritu Santo. No. Aquí se estaba orando para que Dios extendiese su mano para sanidades, señales y prodigios mediante Jesús. Y cuando terminan de guiar y entender esta oración, el Espíritu Santo lo respalda, su presencia está con ellos y los llena de su presencia. Ellos no pidieron ser llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los llena de su presencia. Llena el lugar. Es tan increíble que tiembla el lugar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, aquí cambió, quizás no hablaban en otras lenguas, pero ahora hay algo especial que está pasando en ellos. Aparte, quizás otros hablan en lengua, pero hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es ese término denuedo? Sinónimos. Hablaban con osadía para hablar. También expresión sin reserva. Hablaban con la libertad de la palabra. Hablaban con franqueza, con valor entusiasta, lo opuesto a cobardía, sin timidez o temor. No. Entonces había osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, valor entusiasta, lo opuesto a cobardía, timidez y temor. Aquí denota un don divino que recibe la gente ordinaria o la gente común, no profesional, que exhibe poder y autoridad espirituales. Se refiere también a una clara presentación del Evangelio, que no es ambigua, ¿ya? Entonces se refiere también a una clara presentación del Evangelio que no es ambigua, ¿ya? Y no constituye una cualidad humana. Esto no es porque somos nosotros buenos para hablar o para conversar, o porque alguno tiene buenas chácharas, ese sirve para el Evangelio. No. Sino es un resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y eso es una realidad. A veces y eso nosotros, a veces los predicadores, o el que está predicando, o el que Dios está usando, tiene que entender, tiene que saber. Yo predicaba, pero yo predicaba muy mal. Yo empecé a predicar, gracias a Dios, bien joven, bueno, hace unos 4 años atrás nomás, bien jovencito. Y cuando empecé a predicar, no 4 años atrás, sino 5. Bueno, 2 años atrás estaba predicando, la edad como 14, 15 años predicaba, y por eso yo digo 4 o 5 años. A esa edad de 14, 15 años yo estaba predicaba, y era fome para predicar, fome, hasta yo me daba cuenta que era fome. Y después me daba cuenta que, me decían, seña la tralla, así, corta. Es que, y me alargaba. Algunos, yo lo veía, verdad que yo los veía bostezando, yo veía mal. Yo decía, uy, ¿qué hago? Pero, ¿sabe? Me empecé a dar cuenta que cuando oraba, lo hacía mejor que cuando predicaba. Decía, tengo que cambiar, hay algo raro en esto. Me fluye mejor la oración que la predicación. Y si me pongo a orar cuando estoy predicando, quizá me fluye mejor, oro con los ojos abiertos y va a fluir mejor. Y empecé a dejar que tanto meterme y estudiar y buscar lectura y versículos bíblicos, todo lo demás,
me empecé a preocupar que la palabra fluyera. Y Dios empezó a trabajar en mi vida y empecé a buscar más lectura, más conocimiento, y la palabra fluye, la palabra fluía. Y empezó a ir bien en la predicación. Empezó a bien, el hermano me empezaba a dar cuenta que había una buena recepción de escuchar la predicación. Me empecé a dar cuenta que no tenía que ser larguero, sino preciso. Y me daba cuenta que Dios también, cuando ya no llegaba más a la mente, yo a veces le colocaba y echaba a perder la predicación. Y fui en Dios empezar a ser enseñado a cómo predicar y que fluyera la predicación. Y sí, la predicación empezó a fluir, empezó hasta a mí me llegaba a veces los propios mensajes que preparaba, Dios me fortalecía, Dios me hablaba a través de los propios sermones, de las propias prédicas. Y era increíble. Y una vez subí con un poquito el ego, ya me toca predicar. Y subí a predicar con el ego inflado. Se lo digo, hermanos, se lo digo. Y es verdad. Es el Espíritu Santo, es el que nos da las palabras. Y subí inflado, como ya sabía que ya estaba haciendo bien, y ya subí y me borré y quedé en blanco, así, en blanco. Veía y no podía hablar, no podía ni leer y no entendía lo que leía. Entonces, ¿qué hice en esa oportunidad? Porque quise leer, no pude leer y quedé en blanco. Y lo que tuve que hacer es orar y decir, ya hermanos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que bendiga su vida y bendiga mi vida, que no soy nada delante de Él. Y reconocer que uno no es nada y que son sus palabras las que fluyen. Y cuando pude orar, recién vino de nuevo que esa claridad, lo que Dios da cuando nosotros podemos leer y estudiar su palabra. Es el Espíritu Santo, el que abre nuestra mente y podemos hablar con osadía, con denuedo la palabra de Dios, con osadía, con expresiones sin reserva, con libertad de la palabra, con franqueza. Pero es el Espíritu Santo el que nos da. Y ahí entendí y dije yo, ya Señor, no soy nada, Señor. Y cuando me deja solo el Señor, yo soy un desastre. Soy un desastre. Soy un desastre que no le gustaría a usted conversar conmigo. No, es horripilante. Pero está la gracia de Dios en nuestra vida y podemos gustar de la palabra y la exquisitez de la bella palabra y dulce palabra del Señor. Entonces uno va aprendiendo estas cosas y va entendiendo que sin Dios nada podemos hacer. ¿Qué pasó con la iglesia? Entraron y estaban ahora con denuedo y fueron llenos del Espíritu Santo. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Recuerdan que hablamos de la unanimidad? Unánimes. Y todavía dice, y los que habían creído, ahora los que se van añadiendo, eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, abundante gracia. Cuando habla del versículo 33, y con gran poder los apóstoles le daban testimonio de la resurrección de Jesús, la riqueza literaria de la plenitud me dice poder, dunamis, ¿ya? Una de las 4 palabras que designan un poder muy grande, ¿ya? Un poder muy grande, fuerza grande. Entonces, empieza a decirme de dunamis, significa energía, poder, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza. Con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
se lo usaban algunas veces para describir los poderes del mundo venidero que obraban sobre la tierra y el poder divino que vence a toda, mire, el poder divino que vence a toda resistencia. Aquí no habla de individuos, resistencia, y quizá podemos hablar de resistencia humana, de imperio, de ejército, pero también potestades que se oponen al avance de la obra del Señor. Entonces este poder divino vence a toda resistencia. Poder, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Qué importante el apoyo de esta riqueza literaria. ¿Ya? Oye, me estoy entusiasmando. Voy a ir al 34. Y así que no había entre ellos ningún necesitado. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casa la vendían y traían el precio de lo vendido. Oiga, ¿qué cambiaba la gente? Propiedades, todos aquellos que poseían heredades, aparte de su casita o su terreno, quizás tenían otras, pero dice que o casas, heredades o casas, no una, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Uno a veces dice, Señor, queremos un avivamiento, pero el avivamiento comienza por uno. Y aún a veces hay que soltar la mano para Dios. Y ahí está lo difícil. Y ahí cuesta. Y aquí a veces hablamos y podemos dar tremendo estudios. Pero los hechos que vemos acá, los cambios de las personas, son muy evidentes. Y el Espíritu trabajando con ellos de una forma muy evidente. Dinámica del reino, del 31 al 34. Me dice de la siguiente manera: la victoria de la fe por medio de la oración, la guerra de la fe. Después de la curación del hombre cojo, a Pedro y a Juan se les mandó que cesaran su predicación en el nombre de Jesús. En el 4:18, ambos reconocieron lo adverso de la situación y se volvieron a lo suyo, a los creyentes. El 23-24. Convocaron entonces un periodo de oración que fortalecería su fe, ampliando las dimensiones de su testimonio. Ya, aquí está pasando algo bien especial. Están viendo que la predicación está llegando a muchos, ¿no es cierto? Pero la oración que ellos hacen, dice: mientras extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que se abre con denuedo. Es decir, si hay ahora personas que están creyendo al mensaje de Jesús y que están compartiendo su fe, no sean pocos, sean más. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, ¿cuántos de allá? 8.120. Son pocos, Señor. Tú quieres más, o tu Espíritu Santo quiere más. Y tu palabra decía: Jerusalén, y en Jerusalén quizás ya habemos 8.000, pero en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es mucho. Sigue extendiendo tu obra. ¡Wow! Oiga, estoy solo. ¿Cuántos dicen amén? Nótese la progresión de los hechos que sucedieron a la oración del versículo 31 al 35. Todo lo cual resultó en un temblor sobrenatural. A partir de este momento, más poder se puso de manifiesto. 1.
la plenitud sobrenatural. Todos los presentes experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Mientras oraron, terminaron de orar, y ellos nos pidieron el Espíritu Santo y ¡fua! Se derrama muy grandemente sobre ellos. 2. Una intrepidez sobrenatural. Esta oración condujo a un bautismo de osada valentía. Una intrepidez sobrenatural. Esta oración condujo a un bautismo de osada valentía para proclamar la palabra de Dios. Cuando le advirtieron que no dijera ni una palabra más, lo amenazaron. No se van a quedar callados. Y ahora tienen más ganas de predicar. Tienen más, y no ellos, sino todo el grupo que con ellos están, tienen más ganas de predicar. 3. Una unidad sobrenatural. Los participantes en oración eran en un solo corazón y un alma. 4. Una sumisión sobrenatural. Sumisos, sometidos. No, es que yo hago lo que quiero. Una vez escuché un término así. No, es que yo hago lo que quiero. No. Sometidos, obedientes. 5. Una productividad sobrenatural. Provisto de un nuevo poder, salieron dispuestos y se obtuvieron frutos para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, el 5 era ¿qué? Una productividad sobrenatural. 6. Una generosidad sobrenatural. Quizás ellos tenían y guardaban quizás para su vejez, o para tener más riquezas, pero cambió el concepto. Ahora ellos vendían sus heredades, sus casas, y traían el precio de lo vendido. Y no habían necesitado, se distribuía. ¿En qué? En la iglesia. En la iglesia. Una generosidad sobrenatural. Fueron bautizados en un espíritu de sacrificio y generosidad. Wow. Yo quiero avanzar un poquito más porque, estamos en el 22. En el versículo 33, dice, petición de gracia abundante. 33. ¿Qué dice el 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello. Abundante gracia. Vamos a ver qué nos da la dinámica del reino de la plenitud. Dice, la mayoría de los creyentes conocen la definición común de la bellísima palabra gracia, como el favor inmerecido de Dios. Esto es admirablemente cierto y se relaciona claramente con nuestra salvación. Independientemente de las obras o energía de nuestra carne. Independientemente de la obra o energía de nuestra carne. Pero gracia, como se la usa en este texto, gran gracia. Pero gracia, como se usa en este texto, gran gracia, y en textos tales como Lucas capítulo 2, versículo 40, Hechos 11, 23, alude también a los prodigios del poder de Dios. Así como Dios en su misericordia nos salva por su gracia, así también esa gracia se manifiesta cuando el Espíritu Santo obra con gran poder. Esa gracia se manifiesta cuando el Espíritu Santo obra con gran poder. ¿Ya? Zacarías provee una ilustración del Antiguo Testamento acerca de esta verdad. El profeta instruyó a Zorobabel a hablarle al monte, el estorbo que tuvo que vencer en la tarea de reedificar el templo de Dios. Hablar gracias a los obstáculos que tenemos que enfrentar es un acto de fe a través de la cual apelamos al gran poder de Dios. Nosotros solamente lo invocamos. El trabajo es enteramente del Señor.
no es nuestro. No tenemos ni que ayudarle al Señor. Mediante la gracia de su poder y para la gloria suya. Por eso a Dios le gusta trabajar solo, porque si no estaríamos cachiporreando. No, a Él le gusta trabajar solo porque toda la gloria es suya, dice. Cuando aceptamos la salvación, la recibimos únicamente a través del poder de su gracia. De igual manera podemos confiar en que esa misma gracia obrará en nosotros a través de nosotros, tal como se nos ha demostrado, así como sucedió con los primeros discípulos. Gran autoridad y poder fluyó en medio y a través de otros creyentes en distintas ocasiones. Hoy en día, al invocar el nombre del Señor, proclamando por su gracia frente a las montañas que nos cierran el paso, tenemos motivo para esperar también gran poder y gran gracia. Hoy día lo único que podemos y que sí se escucha, las iglesias muchas se han vaciado. Y todos acusan y dicen, no, la tecnología, no, los tiempos han cambiado, ya la gente está perdiendo la fe, la gente se está preocupando de lo suyo. No hay nada imposible para Dios. Ese cerro no es nada para Dios. No es nada para Dios. Y donde hay una iglesia de 30 personas, pensar, oh Señor, ¿cuándo llegarán 500? Y mantener 500, mantener 1000, mantener 5000, 5000, 10.000 personas en un lugar es difícil. Y aquellos que tienen 30 o 20 personas, porque se le fueron la mayoría, deben de pensar, no, el tiempo y la fe se ha apagado. Hay que mantener los que quedan. Hay que mantener los que quedan porque no hay crecimiento. Cada uno está ocupado en sus propios quehaceres. Esa es una montaña. Esa es una montaña. Hoy en día, al invocar el nombre del Señor, proclamando por su gracia frente a las montañas, no a uno, a las montañas que nos cierran el paso, tenemos motivo para esperar también gran poder y gran gracia. Para terminar, yo iba a meter un de apoyo, pero no puedo más. 35. Y lo ponían, ¿qué ponían a los pies? Lo que traían lo vendido, ¿no es cierto? Lo que vendían la heredad, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. A cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. De los pies de los apóstoles. Es decir, Dios estaba esto ni se lo esperaban los discípulos, los apóstoles, no se lo estaban esperando. Para ellos esto es nuevo. Para ellos esto es sorprendente y se están dando cuenta que aquí las cosas están fluyendo y la está guiando netamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está hablando a la mente, a los corazones, y ellos están cediendo. Ellos no están pidiendo. La gente está entregando, la gente está dando. Y está dando porque está Dios moviendo sus vidas, sus corazones a ser generosos. Y hay una distribución. Hay una distribución. No es que los apóstoles empezaron, ¿se imagina Judas ahí de tesorero? ¡Oh! Con esa distribución, Judas junta y se nos perdió Judas. No, había una distribución a los necesitados de la iglesia. No había egoísmo y también hablamos de
buenos líderes que veían las necesidades de la hermandad. ¡Qué bendición! ¡Qué momento! ¡Qué especial es la palabra del Señor! Hasta ahí llegamos. El Señor les sea bendiciendo. Qué cosa pasaron Juan y Pedro, ¿ah? Y qué cosas van aprendiendo que ellos no sabían ni entendían. Y cómo el Espíritu Santo va abriendo nuevas áreas que ellos no saben. Y de repente se van a empezar a dar cuenta que ya no es sinagoga, sino ellos no pueden abrir sinagogas, y lo único que abren las sinagogas son los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, tienen sus sinagogas. Ellos van a empezar a abrir templos que van a llamarse iglesias. En el templo se va a formar la iglesia del Señor. Y ellos no lo sabían. Es el Espíritu Santo que va a empezar a reunirlos, no ahora en la sinagoga, sino ahora en otro lugar que es diferente a la sinagoga, donde hay un lugar donde fluye el poder, la presencia del Espíritu de Dios. El Señor les sea bendiciendo.